Frankenstein realmente existió y no vivió en un castillo gótico, sino en un hospital y su nombre era Henry Molaison. Para mi nueva masterclass, estuve leyendo varios artículos que relacionan la memoria y el cuerpo, y me encontré con un caso que parece ciencia ficción, pero es real, el caso de Henry Molaison, conocido como el paciente HM. Después de enterarme de este caso, comprendí que Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, se adelantó con impresionante precisión a una de las historias más trágicas de la neurociencia. Esto es lo más cercano a un Frankenstein de la vida real que he podido constatar. En 1953 en Estados Unidos existió un hombre que, así como Victor Frankenstein, creía que podía desafiar los límites de la vida. Su nombre era William Scoville, un neurocirujano audaz quien muy arrogante y estrictamente creía que el cerebro humano podía arreglarse extirpando las partes dañadas como si fueran los engranajes del motor de un auto. Para esa época ya se comprendía cuál era la función del hipocampo y los lóbulos parietales del cerebro, que básicamente son los encargados de contextualizar nuestras memorias, darnos el sentido del yo y también nuestra identidad. Entre todos los pacientes de Scoville llegó un niño que sufría de ataques epilépticos crónicos, lo cual hizo que su vida sea invivible. Por ello, su familia, en total desesperación, confió ciegamente en Scoville, quien de forma muy audaz decidió insertarle al pequeño Henry 2 aspiradoras en la parte baja de la nuca y literalmente aspiró sus lóbulos parietales y su hipocampo. El pequeño Henry despertó lúcido, educado y muy amable. Sus ataques epilépticos habían terminado, pero al mismo tiempo el pobre Henry terminó atrapado en un eterno presente. Todo lo que aprendía se le olvidaba en minutos y se miraba a sí mismo sin poder reconocerse todo el tiempo. Por eso los titulares amarillistas lo calificaron como el hombre sin memoria. Scoville había jugado a ser Dios, así como Victor Frankenstein, y habían creado un ser que estaba condenado a jamás poder adaptarse a la vida y a la sociedad. Era una conciencia virgen que, al igual que la criatura, había que explicarle muchas cosas desde cero, como si fuese la misma criatura de Frankenstein. Pero las similitudes con la profecía de Mary Shelley no terminan aquí. Mary Shelley nos demostró que toda criatura o todo monstruo recibe dignidad cada vez que tiene a alguien que lo reconozca, que lo humanice, que lo vea como una persona igual. No estoy diciendo que Henry Molaison era un monstruo, pero lo que estoy diciendo es que su condición sí lo hacía una persona que no podía adaptarse al mundo real, así como la criatura de Frankenstein. Y así, en tanto como en la versión de Guillermo del Toro, como la de Whale, las encargadas de humanizar al monstruo siempre fueron mujeres empáticas. En esta historia también fue una mujer empática quien humanizó a Henry Molaison. Su nombre era Brenda Milner, una matemática psicóloga fascinada por la memoria. Ella no veía en él un fracaso de la ciencia, sino que veía un hombre, a un ser humano. Vio lo que Scoville destruyó sin saberlo, el centro de la narrativa humana, el puente entre el ayer y el mañana, el telar donde se tejen la moral, la culpa, la empatía y la esperanza. Brenda fue quien humanizó a Henry Molaison. Ella lo trató como que si fuese un ser humano, no como un caso clínico. Descubrió que pese a su condición, Henry podía aprender habilidades motoras nuevas, aunque después de un tiempo se les olvidaba por completo. Le enseñó a trazar estrellas mirando un espejo y comprendió que incluso dentro de su amnesia había memorias intactas, islas de aprendizaje que aún seguían vivas. Por eso Brenda, con mucha empatía y mucha paciencia, día tras día se daba la tarea de volver a los mismos recuerdos, a las mismas rutinas, para que Henry se sintiera seguro, y comprendió que pese a todo su cerebro aún tenía cierto nivel de plasticidad. Entonces fue ella quien reveló en cierta forma que el hipocampo podría considerarse la chispa de nuestra alma, o lo más cercano a un órgano de nuestra alma. No metafóricamente, no románticamente, ni tampoco religiosamente, sino biológicamente. Este pequeño órgano se lo dice hipocampo porque tiene forma de un pequeño caballo de mar. Y este pequeño caballito de mar enroscado en nuestro cerebro es lo que permite que podamos decir yo. El daño en el hipocampo es lo que genera la famosa condición de la amnesia anterógrada, que es la condición que sufre el personaje de Memento. El hipocampo es lo que genera la duda existencial en los replicantes de Blade Runner, porque ellos tienen un hipocampo artificial, repleto de memorias falsas. El hipocampo recuerda lo que fuimos, el hipocampo sostiene lo que somos, el hipocampo decide qué parte de nosotros merece seguir existiendo. Y quizá por eso es que el Frankenstein de James Whale, tan calumniado por los literatos, ahora parece ser que fue la criatura más verdadera científicamente hablando, un ser fuerte, sensible, obediente, pero sin pasado, sin moral, sin narrativa. Condenado a las memorias del cuerpo, como el miedo al fuego, y atrapado por estímulos diminutos en el presente. Así como Henry Molaison. Whale no se equivocó y quizá junto con Mary Shelley anticiparon ciertos experimentos para la neurociencia. Y esta historia me hace preguntarme cuál es el verdadero valor de contar historias. Uno de los propósitos biológicos de nuestros sueños, de nuestras pesadillas, es funcionar como una clase de tutorial, casi como que si entrenáramos
entrenaran nuestro sistema nervioso para cuando nos enfrentemos a miedos reales o a pulsiones reales, nuestras heridas, nuestro deseo, nuestro líbido, nuestras tentaciones científicas, nuestros delirios de grandeza. Y el arte hace exactamente lo mismo. Las historias tienen la capacidad de moldear el hipocampo, de organizar la arquitectura de la memoria, advierten sobre la ambición, recompensan la empatía y anticipan las tragedias antes que el mundo tenga que vivirlas. Mary Shelley escribió Frankenstein a los 18 años y Scoville y Milner demostraron que ella tenía razón casi 150 años después. Y quizá ellos, sin saberlo, más que descubrir el órgano de la memoria, descubrieron el órgano de la conciencia, descubrieron el alma. Y bien, si quieres aprender a construir personajes reales con debilidades auténticas y entender cómo es que los traumas se transforman en sesgos, comportamientos y decisiones, tienes que tomar mi nuevo webinar, Narrar desde la herida, trauma, sesgo y conducta. Durante todo el mes de diciembre mi webinar estará disponible con un 40% de descuento. Solo tienes que escribir la palabra narrar en los comentarios y te llegará información a tu bandeja de entrada.